¿Por qué los pilotos quitan la mano del volante? ¿Cuál es el secreto detrás de esto? Ya te avanzo que esto no es casualidad. Si quieres descubrir cuál es el secreto detrás de esto y por qué revolucionó el año 2010 de Fórmula 1, quédate para descubrir qué es y cómo funciona el FDAC de McLaren, que revolucionó por completo la temporada 2010. En los test de pretemporada se vio que McLaren estaba utilizando una especie de respirador en la zona frontal del coche. Al principio ningún equipo sabía qué era algo muy extraño. Se rumoreaba que esto servía para refrigerar al piloto. Sin embargo, durante los test de pretemporada se vio que McLaren estaba introduciendo sensores en el alerón trasero y en otras partes del coche para monitorizar la velocidad y presión del aire. Y esto fue lo que empezó a levantar más y más sospechas. Cada vez más los pilotos dudaban de que esto fuese un sistema que sirviese para refrigerar al piloto. Y no fue hasta que en internet se empezó a rumorear de que este respirador podía estar ligado al alerón trasero y que el aire pasase a través de la aleta de tiburón. La aleta de tiburón, como su propio nombre indica, es simplemente un dispositivo vertical que lo que hace es estar conectado al alerón trasero. Y estos elementos eran muy populares en esa época, y McLaren se aprovechó de esto. ¿Por qué? Pues porque los rumores eran ciertos. Por ahí pasaba un aire que estaba conectado al alerón trasero. Pero ¿por qué McLaren quería hacer esto y qué beneficios tenía? Pues bien, debes saber que en la Fórmula 1 hay dos fuerzas aerodinámicas, el drag y el downforce. Downforce sirve para ir muy rápido en las curvas y se genera a través de los alerones, donde pasa una zona de alta presión por encima y una zona de aire que tiene una baja presión por debajo del alerón, lo cual hace que impulse el coche contra el asfalto y por tanto tenga más adherencia y pueda ir mucho más rápido en curvas. ¿Dónde está el problema? Pues que esta carga aerodinámica, que es tan beneficiosa en las curvas y que te permite ir tan rápido cuando las tomas, también tiene un punto negativo, y es el drag. Y es que estas dos fuerzas están relacionadas. Cuanto más downforce, más drag, y viceversa. El drag, en cambio, es algo malo, porque tener esos alerones tan grandes y que te dan tanto rendimiento en curva, significa que en las rectas tendrás literalmente un muro que lo que hará será evitar que cojas velocidades punta elevadas. Por eso los equipos, a lo largo de la historia, han intentado desarrollar maneras para reducir el drag e intentar aumentar el downforce de alguna manera. Debes saber que un Fórmula 1 está diseñado para generar la mayor cantidad de downforce posible. El drag es importante, sí, pero pasa a un segundo plano. Por esta razón, los alerones traseros de un Fórmula 1 son enormes y tienen un ángulo de inclinación brutal. Cuanto más inclines el alerón trasero, más downforce generarás. ¿Qué pasa? Que llega un punto que si tú inclinas demasiado el alerón, entrarás en pérdida. El aire se empezará a despegar del alerón y empezarás a perder carga aerodinámica y empezarás a aumentar el drag. Por eso hay un punto de inclinación óptimo que los equipos estudian para que sus alerones sean lo más óptimos posible. Ahora bien, ¿cuál es el truco que usan los equipos? Si te fijas, en un Fórmula 1 el alerón trasero está dividido. Hay un plano principal y un plano superior y están separados por una pequeña distancia. Esta pequeña distancia no es casualidad de que esté ahí. Esta abertura ayuda muchísimo a mejorar el rendimiento. ¿Por qué? Pues porque ahí se está inyectando una corriente de aire entre los dos planos del alerón que permite que el aire se mantenga pegado más fácilmente. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en que puedes inclinar más el alerón trasero y por tanto generar aún más carga aerodinámica. El problema es que de nuevo estás generando más y más drag, pero en un Fórmula 1 lo ideal es ir rápido en curvas y luego si puedes ir rápido en rectas mucho mejor. Y aquí es donde entra en juego el dispositivo de McLaren. Antes lo que se hacía era jugar con la flexibilidad del ala, es decir, a altas velocidades el alerón trasero se doblaba y la abertura que quedaba entre el plano principal y el plano superior se hacía más pequeña, evitando que pasase aire entre medio y por tanto reducías la cantidad de downforce que generaba el coche y la cantidad de drag. Eso sí, únicamente pasaba en las rectas, porque esto solo flexaba a altas velocidades. Cuando tomabas una curva, la abertura se hacía más grande y por tanto volvías a tener toda la carga aerodinámica. Esto con el paso de los años la FIA lo limitó porque introdujo pruebas de flexión que evitaba que los equipos usasen este tipo de trucos. Sin embargo, McLaren vio un agujero en el reglamento e hizo exactamente lo mismo e implantó la misma idea con su famoso FDAC. El FDAC era un conducto de aire que tenía una toma en el respirador frontal y que a través de unos canales internos el aire se redirigía o bien a la zona de la abertura del alerón trasero o bien por la zona inferior del alerón. Y el piloto era el que controlaba en cada momento por dónde quería que saliese el aire. Me explico. En las curvas, cuando quieres la mayor cantidad de carga aerodinámica posible, el piloto simplemente conducía normal y el aire se redirigía por la zona inferior del alerón sin interferir en el flujo aerodinámico. En cambio, en rectas, cuando nos da igual realmente la carga aerodinámica y lo que queremos es reducir el drag para poder ir más rápido, el piloto lo que hacía era tapar un agujero que había dentro del cockpit y el flujo de aire ya no salía por la zona inferior del alerón, sino que pasaba a través de la aleta de tiburón y salía en la zona del plano superior del alerón trasero, haciendo que el aire se despegase del alerón trasero y por tanto que se redujese la cantidad de downforce, lo cual significaba que el drag también se reducía, y esto permitía ganar a los pilotos entre 3 y 7 km por hora en las rectas, algo que en un Fórmula 1 se nota y mucho, y más teniendo en cuenta que era una época en la que adelantar era extremadamente complicado y en aquel entonces no había DRS. Como ves, este sistema era realmente simple, únicamente consistía en unos conductos internos
que pasaban a través del coche y que el piloto, a través de un agujero en el cockpit, podía escoger si quería que saliese aire a través de la aleta de tiburón o no. Pero ¿dónde está el problema? Que nada más que McLaren lo montase en pista, los demás equipos ya empezaron a investigar qué era este dispositivo y qué ventajas tenía. Y se dieron cuenta que realmente era una grandísima idea y sobre todo no infligía ninguna norma del reglamento. No era un elemento aerodinámico móvil, por tanto los equipos lo podían montar sin ningún tipo de problemas. Y en la Fórmula 1 todo va tan rápido que a las pocas carreras los demás equipos ya empezaron a introducir innovaciones y empezaron a implementar su propio FDAC. Y claro, equipos como por ejemplo Ferrari o Red Bull, la manera de activar el FDAC era con la mano. El piloto tenía que sacar la mano del volante y tapar el agujero en las rectas. De esta manera, en las rectas únicamente tenía una sola mano en el volante. Incluso en algunos momentos los pilotos tenían que soltar ambas manos del volante. Una tenía que estar tapando el FDAC y la mano derecha era la que usaban los pilotos para escoger el balance de frenada de cara a la siguiente curva. En aquella época, el reparto de frenada todavía no se seleccionaba mediante el volante, sino que se hacía de manera manual con la mano derecha. Y por esta razón, en 2010 veíamos que los pilotos soltaban la mano del volante en las rectas. Simplemente lo que estaban haciendo era activar el FDAC para poder correr un poco más en las rectas. La FIA, al ver esto, tras el Gran Premio de España, decidió prohibir este sistema. No porque fuese ilegal, ya que cumplía con todas las normas del reglamento, sino porque realmente era algo peligroso tener a los pilotos conduciendo únicamente con una sola mano a más de 300 km por hora y en algunos momentos soltando ambas manos del volante. Así que para 2011 se prohibió. Sin embargo, el FDAC, aunque pueda parecer una tontería, fue algo que cambió la historia de la Fórmula 1 para siempre. ¿Por qué? Pues porque se puso de manifiesto que era necesario un sistema para poder facilitar los adelantamientos y correr más en las rectas, porque los coches eran extremadamente complejos y generaban tantísima resistencia aerodinámica que correr en las rectas era algo muy complicado. Por no hablar también de lo difícil que era seguir al coche de delante. Por eso, de cara al año 2011, se introdujo el DRS o Drag Reduction System, que es el mismo sistema que utilizamos en la actualidad. Y la idea es la misma, intentar reducir el drag en las rectas para poder facilitar los adelantamientos. Y este sistema, tan querido para algunos y tan odiado para muchos puristas, por suerte o por desgracia se ha convertido en un elemento indispensable para poder ver una carrera entretenida de Fórmula 1, porque si no, en la actualidad, con la gran cantidad de alerones y de apéndices aerodinámicos que tienen los coches, sería extremadamente complicado adelantar al coche de delante. El DRS ayuda a mejorar los adelantamientos y a ver más espectáculo, y nació gracias al FDAC de McLaren del año 2010.